Hola amigos de YouTube, en este video te vamos a mostrar 5 formas de hacer dinero en tu propia casa o tener tu propio negocio con una impresora 3D. No somos los más expertos en impresión 3D o en modelado 3D, pero como los sponsors nos han mandado y ya hemos mostrado en otra oportunidad estas impresoras, no es solamente mostrarlas, sino que entiendan para qué puede llegar a servir y que le vean una utilidad más, y de paso mostrar que no siendo experto ni siendo un profesional se pueden hacer grandes cosas. Si bien es cierto que hay mucha gente haciendo este tipo de trabajos con impresora 3D, nosotros te vamos a mostrar algunas de las tantas oportunidades que tenés para poder hacer tu trabajo en tu casa, como habíamos dicho. No te vamos a enseñar qué producto hacer, sino qué estilo o cómo encontrar la oportunidad o cómo direccionar tu negocio para lograr mayor rentabilidad. El primero que te vamos a recomendar son los productos de moda o los productos de temporada, que ahí es donde tenemos que estar atentos a ver en la época que estamos o en la época que se va a venir, qué festividades hay para empezar a producir esos elementos y saber promocionarlos. Eso sabemos que se venden mucho porque como todo lo que es de temporada. Sobre eso justamente es lo que se está imprimiendo ahora, que no sé si ya saben qué es lo que es o qué es lo que estamos imprimiendo. Quédense hasta el final, ahí le vamos a mostrar qué es lo que es. Y si se animan a ir tratando de adivinar, déjenlo en los comentarios. Como por ejemplo cuando llega el Día del Niño. Si bien es cierto que los juguetes se venden durante todo el año, cuando llega esa época es cuando mayor demanda hay y es donde hay que estar atento para vender, ofrecer a la juguetería nuestros productos. Y ustedes se van a decir de dónde saco ese juguete, de dónde saco ese diseño. Primero que hay 1000 tutoriales en YouTube de dónde conseguirlos, y a su vez hay miles de páginas en donde pueden poner para buscar y van a encontrar los diseños ya hechos que ustedes directamente imprimen. Otro ejemplo que se puede implementar también es la construcción en masa, en cantidad, de objetos simples como ser llaveros, portacelulares, y que siempre tienen salida, tienen venta. Y con este modelo de negocio no vendemos de a un producto, sino que vendemos al por mayor a un negocio. Lo importante y bueno de cuando uno está trabajando en masa, digamos, que solo es bajar un archivo, lo ponemos a imprimir y nos olvidamos y hacemos cientos de ellos sin prácticamente ningún esfuerzo. Hay mucha gente que hace home office, hace tareas del hogar solamente, mientras las puede estar haciendo, la máquina está trabajando para ustedes. Algo muy bueno que tienen las impresoras 3D y por eso lo hacen tan rentable. Pero no solo podemos hacer productos en masa siempre, que son a lo mejor de menor costo y mucha salida laboral, pero sí podemos hacer productos más costosos, más específicos y que nos van a dejar también una buena rentabilidad. Como por ejemplo, nosotros hicimos esta máscara que me la hice para mí, para Halloween, en donde llevó varias horas de trabajo. Sí, esta lleva un poco después de postproducción, en donde hay que poner los tornillitos, seguir pintándola. Nosotros le pintamos los dientes nomás, ponerle la gomita atrás. Se puede vender a buen precio por su tamaño, su costo, su tiempo y todo. Esta me gustó mucho, es articulada y todo. Es solo un ejemplo, yo la saqué de internet, hay cientos de estas. Y obvio, el que sabe programar y hacer sus propios diseños los hace, no es tan difícil, también hay tutoriales para eso. El mayor dinero o la mayor diferencia y ganancia por producto lo van a sacar en las piezas personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pueden diseñar una pieza o conseguirla que solamente se pueda construir de manera artesanal o que ya no se fabrique más. Si ustedes saben diseñarla o consiguen el modelo en 3D, eso va a tener muchísimo valor. A ustedes les va a costar quizás muy poco y se va a poder vender muy bien porque es una pieza única. Como por ejemplo en los repuestos de algunas multiprocesadoras que son de excelente calidad, pero la máquina está en perfecto estado y se rompió justo una pieza, que la mayoría son de plástico los engranajes. Se pueden hacer perfectamente con esto sin ningún problema. Obviamente no se hace con cualquier plástico, no se hace de cualquier forma.
sí, ahí lleva una cierta especialización en conocer qué plástico van a necesitar y qué parámetros ponerlo para por el trabajo, porque si es una herramienta o como decía una licuadora, necesita cierta fuerza, resistencia, que no se rompa. Y ahí es donde está el valor, su conocimiento, su capacitación y su experiencia es lo que va a hacer que ese producto tenga mayor valor. Otra forma de trabajo para generar buen dinero son los nichos. Los nichos, por ejemplo, es empezar a hacer algo sobre un solo tema. Por ejemplo, la temática de Harry Potter o alguno de esos personajes que los niños buscan muchísimo. Muchos fans. Claro, que tienen fan. Y si te dedicas solamente a ese nicho, a esa temática, te vas a hacer referente y cuando tengan que buscar algo referido al tema, van a caer a vos. Como por ejemplo, ya recién mencionábamos Harry Potter, la marca, pero también puede ser juguetes didácticos o material didácticos. Si vos te centrás en crear eso, cuando tengan que recomendar, te van a buscar a vos o te van a llegar mucha más gente. Entonces, una de las formas es encontrar el nicho y explotarlo al máximo a esa temática. Mucha gente se dedica a hacer elementos personalizados. Como ya decíamos, que mientras más único sea la pieza, más costoso es. Este es un ejemplo de que se pueden hacer souvenirs, regalos empresariales, regalos para tus amigos o para tu negocio. Como por ejemplo, yo hice a modo de prueba estos llaveritos para regalar a la gente de mi grupo Scout, que les digo la verdad, lo hice en este diseño que es muy simple, muy básico. Lo hice en 10 minutos al diseño. Y eso también se vende muy bien porque se vende en cantidad y como es personalizado, tiene otro precio diferenciado al llavero genérico, por así decirlo. Otro ejemplo es este velador, que es muy fácil de hacer, consta de 2 piezas, pero lo interesante de esto es que al encender la luz tiene una forma, esto se llama litofanía. Hay sitios web en línea en donde vos pones las fotos, pones los parámetros y ya te da el archivo listo para meterlo a la impresora. Es un lindo detalle y se puede cobrar bien. Si les interesa, avísenme y les digo la página, o sea, pongan en los comentarios y les digo la página y dónde lo hice y cómo lo hice. Y realmente es impresionante cómo no se nota nada cuando está apagado, parece algo burdo así nomás, y cuando se enciende realmente cambia todo. Parece realmente una foto en blanco y negro, pero que tiene un nivel de detalle muy bueno y la verdad que a mí me impresionó cuando se terminó de imprimir y lo probé. Realmente tuviera que decirles cómo lo hace la máquina, no se me cruza por la cabeza. El rubro que yo creo es el que más ganancia deja, es el rubro en esto de personalizado, pero a su vez figuras únicas, como por ejemplo ya en un video anterior mostramos al angelito, que lo hicimos en un busto con inteligencia artificial, y acá quiero recalcar algo. Cuando hicimos con la otra impresora tardamos casi 17 horas de impresión, porque era una impresora que teníamos desde hace ya varios años. Hice el cálculo para volver a imprimirlo en esta impresora y me tardaría solamente creo que 4 horas hacerlo, pero porque esta es más nueva, tiene otra tecnología. La otra grababa a 50 milímetros por segundo, la velocidad promedio. Esta puede grabar 250 milímetros por segundo, o sea, 5 veces más. Esta es, si les interesa, la Elego Neptune 4 versión Plus. Tiene 4 versiones, la Pro, la Max o la Neptune común. La verdad que no sé cómo se estará escuchando, ha estado en marcha todo el video, no sé si se escucha fuerte o no se escucha nada, pero comparado con las otras que hemos visto, las otras no es un ruido que molesto. Un ruido chilloncito, pero esto no es muy suave, es como un cooler nomás, se siente el cooler y nada más. Realmente anda muy lindo esta máquina. También la cama caliente en donde se adhiere la pieza, donde se empieza a imprimir, es magnética y es muy fácil de sacar las piezas sin que se dañe. Estos soportes, como son más veloces, le dan más, es lo que le permite grabar mucho más rápido porque mantiene la estabilidad. Agradecemos a la gente de Elego que nos envió esta impresora para que nosotros la probemos y se nos ocurrió hacer este video, por el apoyo que nos brinda siempre, y agradecemos también el apoyo de la gente que nos sigue viendo y que hace que siga creciendo este canal y así nos sigan mandando
cosas para probar o cosas para jugar un poco más. Un Claro. regalo que le hicieron a Ángel para su cumpleaños, bueno, le hicimos los hijos, figura de acción del angelito que nos pareció fantástico, no lo hicimos nosotros, hay una empresa, un negocio, esto que le decíamos, de los nichos, esta gente se dedica a hacer este tipo de dibujos, es un buen ejemplo de nicho, un buen ejemplo de estos objetos personalizados que tienen buen valor y cosas lindas que se pueden regalar o que se pueden hacer que no todo el mundo lo está aprovechando. No sé si conocen a los Funko Pop, una marca muy conocida que hace personajes de película, actores y demás, con una forma muy particular y utilizando inteligencia artificial con una foto de él, logramos crear el Funko Pop único en el mundo, no hay otro. Claro, porque este lo hicimos nosotros y con mi cara. ¿Sí? Mi cara. ¿Lo ven parecido? ¿Usted qué dicen? Hasta las arrugas en la frente, todo tiene. Si le interesa saber cómo se hizo este Funko o cualquier otro Funko, si lo quieren hacer, escríbanos. Si hay mucha gente interesada, podemos llegar a hacer un video igual de cómo hacer estos veladores de litofanía. Podemos hacer un tutorial, podemos hacer un video si es que les interesa este tema. Por el precio que puede tener esta máquina o cualquier máquina similar, en la descripción del video se lo vamos a estar dejando y no lo tomen como que van a tener un gasto, sino una fabulosa inversión. Si hoy tengo que recomendar una máquina, obviamente no es porque tenga esta, sino porque hemos probado otras y realmente esta nos gustó mucho por los detalles que dimos. Búsquenlo, en la descripción va a estar la página para que conozcan un poco más. Quédense hasta el último del video porque ahí vamos a develar qué es lo que se está imprimiendo. No todo es lo que parece. Amigos, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir estos videos para ayudarnos a crecer un poquito más cada día. Y como digo siempre, será hasta que nos veamos.